Necesitamos que la Iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Más familia, seguimos estudiando el Antiguo Testamento, es el libro número 37 de los 39 que conforman el Antiguo Testamento. Me da mucho gusto ver cómo muchos de ustedes han estado en esta travesía desde hace más de un año que empezamos con Génesis y hemos estado estudiando el Antiguo Testamento porque esa es la joya y es la lupa con la que podemos nosotros ver con mayor detalle, con mayor entusiasmo lo que es ahora el Nuevo Testamento y este periodo de gracia donde Dios ha sido paciente con todos nosotros, con nuestras familias, nuestros padres, nuestros abuelos y con muchísimas familias, ¿verdad? Desde el nacimiento de la iglesia en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, que nació la iglesia y ahora hay representantes del reino de Dios de toda lengua, tribu y nación, como dice la escritura, y vemos cómo la escritura se cumple y vamos avanzando y cada día que pasa nos acercamos a ese día glorioso donde estaremos en el reino de los cielos y nuestro Señor, nuestro gran Dios, nuestro Creador, nuestro Hacedor, estará gobernándonos desde la santa ciudad de Jerusalén. Así que, amada familia, el día de hoy estamos estudiando el libro de Ageo. Ageo, como siempre, vamos a comenzar con un título para la enseñanza, Dios está con nosotros. Ese es el título que yo le pondré a este estudio. Dios está con nosotros. Vamos a comenzar viendo el autor y la fecha de la escritura. El autor, pues, es Ageo. Poco se sabe acerca de él, solamente se sabe que su nombre significa el festivo, por lo que los teólogos sugieren que dicho profeta nació en un día festivo. Un día del festivo, pues sabemos por Levítico 23 que Dios estableció 7 fiestas. Probablemente sea el nacimiento en alguna de estas fiestas. No hay mucho más que saber, solamente sabemos que fue contemporáneo de Zacarías y que Esdras lo menciona en el libro de Esdras, ¿verdad? Así que Esdras lo menciona en el capítulo 5, verso 1 y en el capítulo 6, verso 14. Es mencionado Ageo, así que, y siempre va acompañado de Zacarías. Así que la profecía se escribe en un tiempo, en un periodo de tiempo de 4 meses. Y la fecha es muy precisa, no hay debate ninguno al respecto, ya que lo menciona Ageo con toda precisión dentro de este libro, que es el segundo más corto de todo el Antiguo Testamento. Después de Abdías es el segundo libro más corto del Antiguo Testamento. Y del Nuevo Testamento, a ver, escriban en el chat cuál es el libro más corto, ¿verdad? Pero vemos que esta profecía se escribe en 4 meses y se escribe en el año segundo del reinado del rey Darío, que es un rey persa, y esto con toda precisión sabemos que fue en el año 520 antes de Cristo. Darío empezó a gobernar entonces en el año 521, pero como estamos antes de Cristo, la cuenta va regresiva, ¿verdad? 21, 20. Así que fue en el 520 cuando se escribe esta profecía. Ahora vamos a entender el contexto histórico. Para poder nosotros entender la profundidad de la enseñanza de la profecía de Ageo, es importantísimo conocer el contexto histórico en el cual fue escrito y el público al cual se dirigió originalmente esta profecía. Sabemos que la Biblia no pasa, ¿verdad? Que sigue aplicándose generación tras generación. Más adelante, en el desarrollo de esta enseñanza, voy a enseñarles cómo podemos aplicar toda esta enseñanza a nuestro contexto cultural y actual, ¿verdad? Entonces, si estamos en el año 2026 y se escribió en el año 520 antes de Cristo, quiere decir que ya transcurrieron 2546 años aproximadamente de que se escribió esta profecía y sigue estando tan vigente como lo fue en este año en que fue escrita esta profecía. Dice, voy a poner aquí en pantalla, cómo comienza Ageo con su profecía, dice el verso 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, significa que se escribió
más o menos en agosto, bueno, de nuestro calendario. Dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Y este texto que dice, vino palabra de Jehová, es algo que se repite en los dos capítulos que se conforman en este libro. De los 23 versículos, bueno, son 23 más 13, 23 más 15, son 38. De estos 38 versículos que conforman el libro de Ageo, eh, casi en todos, creo que menos 5, se dice que es palabra de Jehová. Dijo Jehová, Jehová habló, y casi en todos los versículos nos está diciendo que esta es palabra de Dios. Es algo muy repetitivo, y si lo está repitiendo tantas veces la profecía, significa algo importante, algo tenemos que entender. Esta es palabra de Dios, no solamente todo el libro, sino cada uno de los versículos que lo conforman, para darnos esa seguridad, esa certeza, como si Dios lo estuviera recalcando para que nos lo grabemos aquí y baje a nuestro corazón. Esta es palabra de Dios. Así que, ¿por qué se escribe en este periodo? ¿Qué estaba sucediendo en el año 520 antes de Cristo? Bueno, recordemos que habían estado 70 años bajo el exilio babilónico, el reino del sur. Ahora ya están regresando a reconstruir las murallas de la ciudad y el templo de Salomón, que fue destruido por los babilonios y saqueado. Recordemos entonces que empiezan a regresar a su tierra después del exilio. A diferencia del reino del norte, que fueron llevados al exilio asirio, ellos fueron dispersados entre el reino asirio y perdieron su identidad y se mezclaron con otras culturas y adoptaron otras religiones. Prácticamente desapareció su identidad. Y esto es Samaria y todo el reino del norte. Por eso entre judíos y samaritanos no se llevaban del todo bien, pues consideraban los judíos, que eran así religiosos, ¿verdad? Como los escribas y fariseos en los tiempos de Cristo, que ellos ya no eran parte ya habían perdido el pedigrí, ¿no? Ya no eran judíos 100%, sino eran una mezcla. Y muchas cosas se habían perdido. Eso es nada más como para ponernos en contexto. La profecía es muy específica. Dice que es para Zorobabel, hijo de Salatiel. Eso es lo que está escrito aquí. ¿Quién es Zorobabel? Zorobabel, hijo de Salatiel, fue el gobernador de la provincia persa llamada Judá. Y a Josué dice, hijo de Josadac. Tenemos un representante del gobierno, ¿verdad? Un gobernador político que es Zorobabel, y un representante religioso que es Josué, hijo de Josadac. Eso es lo que nos dice la escritura. Así que hay 4 mensajes proféticos a lo largo de estos 2 capítulos que se emiten en estos 4 meses en que se dio la profecía. Y la profecía era muy específica y muy particular. Ellos estaban regresando al exilio. Recordemos que la deportación babilónica se dio en 3 etapas o en 3 fases. Primero, en la primera se fue Daniel, ¿verdad? Y sus amigos en el año 605 antes de Cristo. Después la segunda deportación fue en el año 597 antes de Cristo, y la tercera y última deportación fue en el año 586 antes de Cristo. Y esta fue muy, muy terrible, ¿verdad? Para los que estaban allí en Jerusalén. El regreso, entonces, de la salida de Persia, que ya había sido, Babilonia ya no existía, había sido conquistado por el imperio medo-persa. Entonces, ahora estaban regresando con autorización del rey Darío a su tierra. Zorobabel, el representante político, era descendiente del rey David. Así que Zorobabel, regresa a reconstruir. Él es el primero de
de las tres fases de reconstrucción o de las tres migraciones que se dan o regresos hacia Tierra Santa, Zorobabel encabeza la primera. Las tres etapas del regreso a su tierra se registran en un periodo de 9 años. Así que ahorita, si podemos, nos vamos a meter al libro de Esdras, porque los primeros 6 capítulos de Esdras nos relatan el primer regreso bajo el liderazgo de Zorobabel a Jerusalén para la reconstrucción del templo, ¿verdad? Y de la ciudad santa. Después, a partir del capítulo 7 de Esdras, es el segundo regreso, donde Esdras liderea, y el tercer regreso, esto más o menos se dio en el año 458, Zorobabel liderea en el 538, y luego 13 años después, Nehemías continúa con la tercera oleada de regreso y de reconstrucción de los muros de la ciudad. Así que Ageo y Zacarías estuvieron profetizando durante el tiempo de Zorobabel, la primer olea o el primer retorno, ¿verdad?, de los exiliados. Yo les decía que Zorobabel viene de la dinastía davídica como nieto del rey Joaquín, el último monarca de Judá, llevado al exilio en la segunda deportación en el año 597 a.C. Así que Zorobabel representa la esperanza mesiánica de la profecía del Antiguo Testamento, donde uno de los descendientes de David es el que gobernaría para siempre y su reino no tendría fin. Así que aquí no había expectativa, ¿verdad? Con Zorobabel. Zorobabel les daba esa esperanza de ser probablemente él ese descendiente del rey David que establecería el reino. Sin embargo, eh, tú y yo lo sabemos que no fue así, ¿verdad? De hecho, Jesús es descendiente de Zorobabel. En Mateo, que da el registro genealógico de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 1, en el verso 13 aparece Zorobabel. Así que Jesús es descendiente de Zorobabel, pero no es Zorobabel, es uno de sus descendientes. En la carne, nuestro Señor Jesucristo es descendiente del rey David. Pero sabemos que Él es Dios. Bueno, Jesucristo es Dios y también tuvo que nacer como hombre. Entonces, Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarna, toma un cuerpo de hombre y escoge uno de los descendientes del rey David para que se cumpliese toda la escritura y toda la esperanza de nuestra salvación y de nuestra redención. Así que había mucha expectativa y mucha esperanza de estos primeros exiliados que están regresando a su tierra tras 70 años de estar en Babilonia. 70 años podemos entender que había, pues, entre las población o entre las personas que regresaban, eh, personas, a lo mejor ya muy ancianas, que habían conocido cómo era el templo de Jerusalén antes de el exilio babilónico y pudieron conocer cómo era su ciudad y cómo lucía, y ahora están regresando después de 70 años. Eh, Sin embargo, ellos se topan con una escena espantosa. La tierra estaba destruida, había sido invadida, había sequía, había plagas de langostas y las personas que vivían en esa región y que ya habían echado ahí raíz, dado que pues había quedado desierta, se encontraron con mucha hostilidad con esos habitantes que estaban ahí en esa región. Así que Zorobabel y Josué habían colocado entonces los cimientos del templo en el año 538. Esto lo podemos encontrar en Esdras. Ellos habían empezado a hacer el retorno y la reconstrucción de la ciudad. Sin embargo, las obras se ven interrumpidas por la oposición que se encontraron de la gente de los locales que estaban ahí, ¿verdad? Y que también le reportaban y eran provincia del imperio persa. Me voy a ir aquí a la escritura para ir viendo ese contexto. Me voy a ir al libro de Esdras, capítulo 3, a partir del verso 8, dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel,
Yeshua, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Ellos querían reconstruir el templo, ¿verdad? Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Así que había mucha expectativa. Ellos estaban trabajando de una manera muy organizada. Dice, como un solo hombre estaban trabajando. Sin embargo, eh, porque el templo era importante, la presencia de Dios habitaba en el templo de Salomón, como estuvo habitando en el tabernáculo que construyó Moisés y que el rey David prometió hacer un templo, una casa a Dios, y Dios no se lo permitió. Le dijo, pero tu hijo sí lo va a hacer. Pues Salomón hace un templo magnífico de maderas preciosas recubiertas de oro, utensilios, muchísimo dinero, muy ostentoso, porque lo valía, ¿verdad? Pues ahí estaba la presencia del Todopoderoso. Eh, Sin embargo, se encuentra en oposición. Me voy a ir al capítulo 4. El capítulo 4, verso 4 y 5 dice, sí, pero el pueblo de la tierra, los que ya estaban ahí, ¿verdad? Intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Es increíble, ¿verdad? Que ocurra una interrupción, se dejan intimidar por los locales e interrumpen la reconstrucción del templo, pero no por poco tiempo, amada familia. ¿Saben cuánto tiempo se quedaron espantados y sin hacer nada cuando la misión era reconstruir su nación y reconstruir el templo de Dios, la casa de Dios que habitaba en medio de su pueblo? Se tardaron nada más y nada menos que 16 años, 16 años espantados, atados por el temor y por las amenazas de los locales. Por eso es tan importante la labor de Esdras y Nehemías como dirigentes para ponerse las pilas. Zorobabel también. De hecho, la profecía esta que vamos a estudiar de Ageo iba dirigida hacia Zorobabel para que agarrara valor, aumentara su fe. Ageo dirigió entonces su profecía a la élite política y religiosa de su nación, pero también a todo el pueblo. Me voy a ir a Esdras 5:2. Esdras 5:2 dice así la escritura para ir avanzando. Todo este contexto, hermanos, está largo, pero es importante. Desde entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios les ayudaban. ¿Quién lo ayudó? Dice aquí el verso 1 del capítulo 5, Ageo y Zacarías. La predicación de Ageo y de Zacarías estaban dándoles ánimo a Zorobabel para que reiniciaran, después de 16 años de pausa, las obras. Y no solamente a ellos, sino a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Dice el verso 2, entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios les ayudaban. La predicación de Ageo fue vital e indispensable, ¿verdad? Porque les dio palabra de Dios para activar su fe. Eh, la predicación de Ageo hizo que se renovaran las obras de reconstrucción del templo. Y esto se completó en el año 500, entre el 516 y el 515 antes de Cristo. No fue fácil la reconstrucción, pues vivían bajo amenazas constantes, con una mano o con la espada en la cintura, envainada en la cintura y con las manos puestas en la obra. Esto se necesita fe y valor.
o más bien el valor lo da la fe, ¿verdad? Que habita en nosotros. Ellos confiaron en la palabra de Dios dada por los profetas para tener el valor y las fuerzas necesarias para terminar la obra. Hay muchos ejemplos. Aquí en Esdras no quiero profundizar más para no perder tanto tiempo. Así que en esta lectura, en este libro de Ageo, nosotros vamos a aprender cómo Dios llama a su pueblo, y aquí va a hacer una pausa, su pueblo, porque tú y yo, los que hemos creído, también somos parte del pueblo de Dios, aunque vivimos en otra época, pero Dios llama a su pueblo a poner su reino en primer lugar, confiando en que su presencia y su gloria futura valen más que cualquier seguridad temporal que este mundo nos ofrece. Vamos entonces, pues, a entrar a la primera gran enseñanza del libro de Ageo. La primera enseñanza es que el pueblo de Dios debe examinar qué ocupa la agenda del Señor en su vida. ¿Qué lugar ocupa la agenda de Dios en su vida? El día de hoy Dios nos va a confrontar a ti y a mí para que meditemos qué lugar de nuestra agenda ocupa Dios en nuestra vida. Para ello, vamos a leer y vamos a comenzar la lectura del libro de Ageo. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ellos tenían o creían tener mucho discernimiento, ¿verdad? Estaban convencidos que aún no había llegado el tiempo. ¿Por qué? Porque había oposición. Hermano, pues a lo mejor esta es una señal de parte de Dios que no debemos ahorita hacer las cosas. Eh, ¿Cuáles cosas? Pues las cosas relacionadas con Dios. Lo que deberíamos estar haciendo a lo mejor todavía no es tiempo. Hay demasiada oposición. A Esdras nos da la información, ¿verdad? De lo que estaban viviendo. Por eso lo puedo decir con tanta seguridad en este estudio. No estoy imaginándome cosas. Ya estudiamos Esdras, ahora estamos estudiando Ageo y estamos tratando de ver cómo se relacionan ambas escrituras. Así que ellos decían, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová, es decir, el templo, sea reedificado. Pero entonces en el verso 3 dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Dios, lo voy a parafrasear, Dios les está diciendo y nos dice diciendo todavía hoy en día a ti y a mí, ¿en serio? O sea, si tienes tiempo de adornar tu casa, de meterle adornos, de ponerla bien bonita, y no es tiempo de edificar casa para mí. Ahí sí ya no es tiempo. ¿Cómo nos engaña el corazón, verdad? Nuestro corazón es perverso y engañoso. Verso 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Fíjense, dice, a ver, ponte a ver tu vida. Medita en tu vida. Siembras mucho, pero recoges poco. Comes, pero no te sacias. Bebes, pero no quedas satisfecho. Vistes, pero no te calientas. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Lo que ganas se te va en descomposturas, en enfermedades, en doctores, en todo, en deudas, en tus acreedores, en tus agiotistas, ¿verdad? Que se te va ahí toda la lana. ¿Por qué? Dios nos está diciendo en el verso 5, en la segunda mitad, dice, medita en tus caminos. No es que no tengas, es que lo que tienes no te dura, no te rinde, no te satisface. Verso 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjense cómo el profeta insiste en que esto no es de él, es palabra de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Medita sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, rectificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Ha dicho Jehová. Esto de subir al monte y traer madera, ¿qué nos está diciendo? Esfuérzate, porque no va a ser fácil. ¿Alguien ha subido a un cerro?
bueno, aparte de mi hermano Osvaldo, que es ciclista de montaña, ¿verdad? Que lo hace por amor al deporte y también por cuidarse. Alguien ha escalado, aunque sea por diversión, ¿verdad? Ahí al Nevado de Toluca, llegar a la cima implica un gran esfuerzo. Ahora, sube al monte, no solamente sube, sino ahora corta la madera y bájala. Es un gran esfuerzo lo que está diciendo aquí. Esfuérzate en mí, dice Dios. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. No somos tan listos, amados hermanos. De Dios no nos podemos burlar. Dios sopla y nos vuela, ¿verdad? Lo que nosotros hayamos atesorado para nosotros mismos. Lo que hayamos acumulado. No solamente me refiero a riqueza, sino cualquier cosa material, incluyendo, en muchos casos, hasta nuestra propia salud. De Dios, Dios es el soberano. Eh, Buscáis mucho y halláis poco, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ustedes están bien cómodos en sus casas, pero nadie se preocupa por mi habitación y la morada mía que está en medio de sus casas. Y luego continúa dando explicaciones, ¿verdad? Dios dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. En la tierra del Medio Oriente, en este lugar, específicamente en este lugar geográfico de Tierra Santa, ahí no hay grandes afluencias de ríos para el riego y los cultivos. Ahí está el mar Salado, no sirve de nada, es agua que no sirve para la agricultura. Y el río Jordán realmente no es un río muy cauteloso. Y el mar de Galilea está muy al norte. Así que ellos dependían 100% del ciclo de lluvia de las estaciones del año. Si no llovía, no había alimento, no había cosecha, simplemente. Entonces, ellos dependían de Dios 100%. ¿Por qué es así? Bueno, Dios lo eligió ese territorio para que aprendieran su pueblo a confiar en Él exclusivamente y no en otra cosa, como en los ríos, ¿verdad? Dios quiere que dependamos de Él. Y Dios les dice, pues por eso hay sequía. Llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Así que si se fijan, amada familia, el problema que tenían estas personas que habían regresado después de vivir 70 años en el exilio babilónico es que se encuentran con una tierra, eh, con su pueblo, con su ciudad, pues destrozada, abandonada. Y había que reconstruirla, pero tenían que comenzar por la casa de Jehová. Hay oposición, se intimidan y dejan de hacer las cosas y se dedican a ellos mismos. 16 años diciendo, pues ya Dios me dará palabra. Bueno, pues ya llegó, ¿verdad? La palabra de Dios para ellos. La obra estaba detenida no porque hubieran dejado de creer en Dios. Ellos estaban con algo en su mente engañados. No, es que no es de Dios todavía, ¿verdad? Oye, que la gente tiene necesidad de maestros. No, pero todavía no estoy preparado. Pues preparémonos, hermanos, para predicar la palabra de Dios, para compartir el evangelio de Jesucristo. La obra de Dios estaba siendo detenida porque ellos tenían otras prioridades muy por encima que la que merece Dios. Dios estaba en la fila número al último de todas sus prioridades. Sí tengo fuerzas, pero para reconstruir mi casa, para trabajar mi campo, para lo mío, y así a muchos cristianos se parecen, ¿verdad? Que cuando oran, es todo para ellos, nada para Dios. Señor, dame otro auto, dame esto, dame otro, bendíceme con esto, Señor. Y todo es dame, 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 dame. ¿Y cuántas veces estamos poniéndolo a Él como prioridad? Señor, ¿qué quieres que yo haga para ti? Y Dios, la respuesta que estamos leyendo es, ponme como prioridad.
El llamado no era solamente a construir el templo, ¿verdad? Eh, de Dios, sino a examinar el corazón. Medita lo que te está pasando. El pueblo debía preguntarse si sus intereses personales habían llegado a pesar más que los intereses de Dios. Dios expone las consecuencias, ya lo leímos. No vas a ver, yo te voy a cerrar la llave, no va a haber bendición. Esto está muy ligado al pacto mosaico. Recordemos que nosotros no vivimos bajo el pacto mosaico, vivimos bajo el nuevo pacto. Sin embargo, ellos sí vivían bajo la obediencia, la maldición, la bendición. Deuteronomio 28 y 29 y 30. Si obedecían, había bendición. Si no obedecían, había maldición. Y ellos habían desobedecido y habían sido llevados al exilio. Pero en Deuteronomio 30 dice, si te arrepintieras de todo tu corazón, de toda tu mente, entonces yo te volveré, ¿verdad? Y ellos están gozando ahora de la misericordia de Dios al regresar a su casa. Pero regresando a su casa no estaban haciendo las cosas que Dios, que estaban en la agenda de Dios. Ellos estaban haciendo 20,000 cosas. La iglesia de Jesucristo hoy en día está ya más o menos parecida. No todos, pero sí podemos nosotros ver que en alguna medida todos estamos viviendo de una manera similar. Vivimos bajo el nuevo pacto, sabemos que la salvación no se puede perder, pero sí la desobediencia nos puede traer consecuencias a nosotros, consecuencias negativas. Nada nos puede quitar la salvación, pero el gozo de veras, eso lo podemos perder por desobedientes. Como un padre, ¿verdad? Que ama a su hijo y que castiga cuando no está haciendo las cosas correctas. Ese hijo, cuando está bajo su castigo, no está contento. No ha dejado de ser hijo, pero está bajo la disciplina de Dios. Muchas veces la iglesia está viviendo bajo una disciplina de Dios porque no ha logrado comprender lo que significa reconstruir y poner las prioridades de Dios en nosotros. Ese es el tema. Así que el problema tampoco era que tuvieran poco, ¿no? Había. Lo que pasa es que nada de lo que tenían les podía satisfacer. Estaban agujereadas sus bolsas, ¿verdad? Como nosotros, un cristiano que no está en orden, pues todo lo que gana se le van muchas cosas, menos para su goce y disfrute. Y no, esa no es la voluntad de Dios. Fíjense lo que dice Jesús en la parábola del rico insensato, aquí en Lucas 12, a partir del verso 15, dice, y les dijo, hablando de Jesús, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis millones, digo, mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y lo edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. El Señor quiere bendición para nosotros, sí, pero que no nos quite la prioridad. Yo tuve el honor de predicar hace unos meses el sermón de Colosenses capítulo 3 y prediqué, creo que fue del verso 1 al verso 4 y está ahí en el canal de YouTube. Pero ahí lo expone el apóstol Pablo. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, si eres cristiano en verdad, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
Dios nos dice, pon tus ojos en las cosas de arriba, en las prioridades de Dios y no en las tuyas o en las de este mundo. El apóstol Pablo, aquí en 1 Timoteo 6:17 al 19, también nos da una lección similar. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas de las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios quiere que disfrutemos de todas las bendiciones materiales, sí, sí, pero lo único que nos pide es que no pongamos nuestra esperanza en ellas, en las riquezas. Por eso en el Sermón del Monte Dios dijo, Jesús enseñó, bienaventurados los pobres de espíritu. Y puede ser un millonario, ¿verdad? Tenga mucha abundancia material, pero es pobre porque es humilde y reconoce que su esperanza y su salvación no viene en lo que él tiene provisto, sino que su esperanza y su salvación viene de arriba del cielo. Y que no es nada y no puede nada dar a cambio de su salvación. ¿Qué le podemos dar a Dios si Él es el dueño de todo el oro y de la plata y de todas las piedras preciosas, de todo el universo y lo que en Él hay? No podemos dar nada a cambio porque de Dios es todo y todo fue hecho por medio de Él y es para Él. Así que Dios es digno de que nosotros lo pongamos a Él como prioridad. Él, en cambio, no nos está diciendo que no está mal que tengamos una casa bonita, que vivamos en un lugar bonito, ¿verdad? Siempre y cuando nuestra esperanza no esté en Él, que no seamos altivos, que seamos humildes, ¿verdad? Que seamos pobres de espíritu, es un sinónimo de humildad. Y si tienes riqueza, bueno, pues haz buenas obras, sé dadivoso, sé generoso, atesora para sí buen funcionamiento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Son los consejos hermosos del apóstol Pablo. Me voy a regresar al libro de Ageo. Vamos a la segunda enseñanza. La segunda enseñanza es que la verdadera obediencia comienza con un corazón que inclina su oído a la palabra de Dios. Ageo estaba predicando la palabra de Dios, un mensaje de Dios, y el pueblo empieza a escuchar lo que tiene que decir Ageo. El pueblo y los líderes, ¿verdad? Zorobabel estaba atento a las palabras de Ageo, ya lo leímos en Esdras, capítulo 5, verso 1. Así que vamos a leer lo que dice el profeta. Dice que Zorobabel oyó, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, la voz de Ageo, o las palabras de Ageo, que eran la voluntad, la voz de Jehová su Dios. Y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Esto nos habla de un avivamiento. Cuando dice Dios que despertó el espíritu de ellos, es que Dios hizo que no solamente fuera el querer, sino también el hacer la voluntad de Dios. Infunde valor, infunde fe en las personas, y esto es un avivamiento. Hace algunos años, cuando estaba yo pensando cómo se llamaría el canal de YouTube donde subo todo este tipo de estudios, pues al principio era mi cuenta y se llamaba José Barajas, pero yo dije, no, no es correcto, porque yo no quiero, yo quién soy, yo solamente soy un maestro, un traductor de la Biblia con mis hermanos, pero la palabra es de Dios lo que se debe predicar, y yo estaba orando, Señor, muéstrame qué nombre darle al canal, y el Señor me dijo, el último avivamiento. El último avivamiento, es ahora, hermanos, el último despertar que Dios
nos va a provocar somos probablemente, sin decirlo dogmáticamente, seamos nosotros los que estamos vivos en esta generación, nosotros y nuestros hijos, ¿verdad? Obviamente. Probablemente sea nosotros la última generación que Dios nos despierte y ponga en nosotros el querer como el hacer para ponerlo a Él como prioridad en nuestras vidas, para predicar a muchas personas. Por eso estamos abriendo el grupo presencial para matrimonios, para jalar a otras familias a que escuchen la palabra de Dios. Aquí el único que tiene que ser famoso es nuestro gran Dios y Señor Jesucristo, porque Él es el único que dio su muerte, su vida en una cruz y la volvió a tomar y resucitó al tercer día. A Él sea la gloria, el poder y el imperio. Él es el único que debe de ser famoso entre todas las personas de nuestra generación. En la generación de Ageo, esto provocó un avivamiento en los líderes, pero también en todo el pueblo. Y entonces empezaron a operar diferente. Vamos a continuar la lectura. Dice, en el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. En el mismo año, unos días después, empieza este avivamiento. Y dice la escritura, y en el mes séptimo, a los 21 días del mes, eh, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo, ¿quién ha quedado de entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Los más viejos, los más ancianos, los que estuvieron antes del exilio babilónico, vieron la gloria del templo de Salomón, y no se comparaba, pero para nada, a lo que estaban logrando en la reconstrucción de este segundo templo. No se parecía en nada, no era la misma gloria. Pero dice el verso 4, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, hijo de Salatiel, de Josadac, perdón, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Yo estoy con vosotros, es el verso central y clave. Dios está con nosotros, lo estuvo con su pueblo y lo sigue estando hoy en día con nosotros, que también somos parte de su pueblo. El Señor nos adoptó y nos puso dentro del pueblo de Dios. Sí, no somos judíos, no somos descendientes directos, ¿verdad? Pero somos hijos de Abraham, hijos de la promesa. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:2. Así que nosotros somos los hijos de la promesa de Dios, este pacto incondicional. Dice, y luego, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, ahí viene el pacto mosaico. Acuérdense que ya estudiamos los pactos. Hay una playlist en el canal donde hay teología sistemática. Como referencia pueden ir ahí o a cualquier otro libro de teología sistemática. Pero dice así dice así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. ¿Cuánto más nosotros, amada familia, que ahora tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros? Así que cobremos ánimo, familia, cobremos ánimo, esforcémonos y seamos valientes. Ya se me está quedando sin pila. Ya aprendí aquí seamos valientes, familia, para agarrar valor y seguir esforzándonos como este pueblo en la predicación, cuando escuchó la predicación y las palabras de Dios por medio del profeta Ageo. Ellos comenzaron la restauración, eso lo encontramos también en Esdras. Ahí chécate el capítulo 6 de Esdras, desde el 5, cómo se ponen a reconstruir y a obedecer, porque dice Dios, yo estoy con ustedes, yo estoy con vosotros, yo estoy con ustedes. Y eso, para ti, para mí, el Señor nos lo repite una y otra vez. Ahora, bajo el nuevo pacto, el autor de Hebreos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. No seas avariciento, no quieras enriquecerte. Dios
Solamente confórmate con lo que Dios te da. Claro, eso no hablo de ser mediocre, ¿verdad? O sea, yo le echo todas las ganas, Señor, para que me bendigas en mi trabajo, pero yo estoy contento con lo que tú me das, ¿verdad? O sea, hay que buscar tener ese discernimiento, ¿no? No es conformismo, es agradecimiento. No nos confundamos, amada familia. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre ni nadie, ¿verdad? No, nosotros somos personas de fe, pero ¿cómo demostramos nuestra fe, amada familia? Nada más así, de labios para afuera. Señor Jesús nos da una pista y nos dice aquí en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Nuestro Dios es la roca. Él es nuestra roca. Él es Dios todopoderoso, dice Moisés. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad de él. Si nosotros oímos la voz de Dios por medio de la Escritura y la hacemos, entonces estamos fundados sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesús es la roca. Él es la roca que desecharon los edificadores y que lo crucificaron, pero ha venido a ser ahora cabeza del ángulo, la obra principal de la estructura de un edificio que es ahora la iglesia, sobre la cual los apóstoles construyeron los cimientos, ¿verdad? Por eso es la fe apostólica. Y ahora toda la iglesia está fundada sobre el fundamento de los apóstoles, pero la roca principal es nuestro Señor Jesucristo. El fundamento es apostólico. Vivimos bajo el nuevo pacto, pero todo el edificio que se levanta, ¿verdad? Sobre estas columnas es de estos 12 valientes apóstoles, que es la iglesia de Jesucristo. Ahora nosotros somos el templo de Dios y habita Dios en nosotros, en medio de nosotros. Así que eh, tenemos que ser personas como ellos, que cuando oyeron la palabra de Dios, fueron personas de acción, agarraron valor, su fe se elevó. Y aunque no fue fácil, aunque vivieron bajo amenazas constantes, leamos Esdras si tienes tiempo, todo el capítulo 6, 5 y 6, te vas a dar cuenta que no fue fácil, pero lo lograron porque creyeron. Así que el justo esto nos va a la tercera lección. El pueblo de Dios vive por fe, ya que Dios está con ellos. Me regreso al libro de Ageo. Oyó Salatiel y Josué y todo el pueblo. Dios les dice, yo estoy con ustedes, viene el avivamiento y entonces empiezan a reconstruir, empiezan a reconstruir todo lo que se había perdido. Dice, pues ahora en el verso 4, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate. También Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, cobrad ánimo, porque y todo el pueblo de toda la tierra, dice Jehová, trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y mi espíritu estará en medio de vosotros, porque así dice Jehová de los ejércitos. Fíjense cómo todas las líneas, porque así dice Jehová de los ejércitos, ¿no? De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré la gloria de esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el deseado de todas las naciones? Bueno, ahora lo entendemos nosotros.
todas las naciones donde hay cristianos anhelan que Cristo venga por segunda vez. Él es el deseado. Dios mismo va a venir a gobernar la tierra, a establecer su orden, a purificarla, porque va a desechar a todos los malvados que no quisieron creer en el Evangelio de Jesucristo y va a quitar la maldición del resto de la creación. Los animales perderán su ferocidad, las plantas sus venenos y todo será paz y armonía por el reino milenial de Cristo. 1000 años de paz, 1000 años de justicia, donde ya no va a haber guerra, donde Dios mismo estará habitando con su pueblo. Y eso es la promesa que nos espera. Dice Dios en el verso 8, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar de Jehová de los ejércitos. Esto es muy, muy, muy interesante. Pero yo quiero brincarme aquí al verso 12, porque aquí hay una advertencia, amada familia, para todos nosotros. Dice así el Señor. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo en ella tocare pan o vianda, fíjense, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de la falda tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y los que conocían la ley, ¿verdad? Los sacerdotes que conocían la ley de Moisés, porque todo esto viene en Levítico, en las leyes ceremoniales, sabían la respuesta. Sí, yo te doy la respuesta. Si tú traes carne santificada y toca cualquier otra cosa que no es santificada, la pregunta es, ¿será santificado entonces porque tocó algo que ya estaba santificado? La respuesta es no. Y entonces viene la segunda pregunta del examen. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de un cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes a una, inmunda será. Cuando una persona tocaba a otra persona, a un cadáver, una persona que había perdido la vida, se contaminaba ceremonialmente y tenía que hacer un rito de purificación. 7 días tenía que estarse lavando, ¿verdad? O si un hombre dormía o tocaba a una mujer que estaba en su periodo menstrual, también era inmundo y tenía que hacer algo para santificarse. Las mujercitas, cuando terminaban su periodo, también tenían que hacer un rito para purificarse de su inmundicia. Todo esto era una sombra, ¿verdad? Para que nosotros entendamos y comprendamos la ley perfecta de Dios y su justicia. Sin embargo, aquí las preguntas que hace el profeta Ageo es para que nosotros reflexionamos. Nosotros, si somos santos y convivimos con otros, no los vamos a santificar. La santidad personal no se transmite por el tacto, ¿verdad? Por convivir, por la convivencia. Pero algo inmundo, cuando toca lo que no es inmundo, entonces sí contamina. Entonces la santidad no se puede transmitir, pero sí nos podemos contaminar de cosas inmundas. Por eso debemos de cuidar nuestras amistades. Por eso debemos cuidar lo que hacemos, lo que vemos, porque es fácil perder la santidad cuando viene lo inmundo a nosotros. Así que, amada familia, Dios está con nosotros, pero nos quiere que consideremos que nuestra prioridad sea Él y no lo nuestro. Dios es nuestro hacedor, a Él debe ser toda la gloria. Eh, como conclusión, nosotros podemos decir que, como lo dijo Cristo, en nosotros debe de estar el buscar a Dios como prioridad y su justicia. Y Dios ha prometido que todo lo demás vendrá por añadidura, pero nuestra prioridad debe ser Él, su reino en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro negocio, en nuestro trabajo, donde sea que estemos, Él debe ser nuestra prioridad. Fijemos nuestros ojos en las cosas que le importan a Dios y no la que es importante para el resto del mundo. El apóstol Juan, por medio del libro de Apocalipsis, nos muestra el final de toda la historia de la humanidad. Dios habitando con un pueblo en gloria, donde el Señor y el Cordero son el templo. Así que yo quisiera terminar con esta doxología que encontramos en 1 Timoteo 1:17. Por tanto,
al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, amada familia. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, por la esperanza que tú nos das, por estas palabras de ánimo, de exhortación, para que reconsideremos nuestros caminos y te pongamos a ti en prioridad. Ayúdanos a que así sea en todos y cada uno de nosotros, los que somos parte ya de tu pueblo. Y si hay alguien que todavía no ha dado ese paso de fe, yo te pido, Señor, que le des la capacidad de arrepentirse, de reconsiderar sus caminos y darte a ti la prioridad para que tú vengas y hagas morada por medio de tu Espíritu Santo en esa persona. Padre, bendícenos, porque somos hechura tuya y somos hechos para tu gloria. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Suscríbete al canal, sigue creciendo en la fe por medio del conocimiento de la verdad y para la gloria de Dios.